Bien, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Vamos a ver al respecto del tronco encefálico. Como lo comenté, vamos a retomar aspectos previos y sobre ello vamos a explicar la formación embriológica de él y cómo prácticamente con pura embriología podemos comprender justamente todo, toda su morfología. Es una clase que va a estar bastante integrada. Espero les sea de utilidad. Bien, estoy comenzando a compartir. Avísenme si ya se ve justamente mi pantalla. Sí, ya se ve. Ya se ve. Perfectísimo. Entonces vamos a colocar aquí como título el tema de tronco encefálico. De tal manera que, embriológicamente hablando, va a corresponder a lo siguiente. Repito, aunque sea un poquito repetitivo, la idea es hacerlo lo más integrado posible. Por lo tanto, coloco el tema de hoy, ujú, que también puedes encontrar con estas dos nomenclaturas. Oficialmente, tronco encefálico. ¿Mm? ¿Qué sabemos del tronco encefálico? Que el tronco encefálico, embriológicamente hablando, viene de las siguientes, se viene justamente de las siguientes vesículas secundarias: mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Qué es lo que también podemos ver al respecto? Metencéfalo, entre otras cosas, ahorita para el tema del tronco encefálico, me estará formando como estructura final al puente, también denominado como protuberancia, y del mismo modo tenemos a mielencéfalo conformándonos a médula oblonga o bulbo raquídeo. Como ha sido comentado previamente, a pesar de que sea bastante grande en un dibujo, en el adulto corresponde aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Por lo tanto, estamos hablando de una estructura extremadamente pequeña. Ahora bien, retomando la sesión previa, al tronco encefálico se le estudian tres cosas: núcleos de nervios canales, que es la primera; núcleos propios; y también axones. Ahora bien, sobre todo los primeros dos temas, que corresponden a núcleos de nervios craneales, así como núcleos propios, ¿qué es lo que vamos a observar? Veremos la siguiente conformación. Retomando la sesión previa, vemos que aquí se encuentra nuestro tubo neural. Este tubo neural, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que vamos a regionalizarlo en dos placas. Abajo, donde está la base, encontramos a la placa basal. ¿Por qué? Porque aquí está la base. Y aquí, de manera didáctica, vemos que tiene forma de alas. De ahí el nombre que a esto se ha denominado como la placa alar. Ahora bien, recordando este concepto previo, repito e insisto, estamos retomando conceptos previos para poder generar nuevo conocimiento. Se llama aprendizaje significativo, de tal manera que vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en médula espinal comentábamos las siguientes estructuras. Yo te comentaba que se formaban los cuernos o astas. Recordamos, vamos a participar un poco, de tal manera que esto que es el cuerno posterior, ¿qué naturaleza era? Sensitiva. Muy bien. Entonces, estamos viendo que el cuerno posterior es sensitivo. De tal manera que cuando llega la información, vamos a ver qué va a ser aferente. Ujú.
Ahora bien, vemos una mano levantada. ¿No? Ok, vámonos a la parte lateral, de tal manera que quedamos que la parte lateral era ¿de qué naturaleza? Cuerno lateral. Parasimpáticos. Ujú. El cuerno lateral, en el caso de la médula espinal, es autónomo, en médula espinal, mientras que el cuerno anterior, en médula espinal, corresponde a ¿qué naturaleza? Motor. Muy bien. Por lo tanto, el cuerno anterior va a ser motor y como la información está saliendo, a esto lo vamos a denominar eferente. Es decir, que la información que llega es aferente y la información que sale es eferente. Esto corresponde, como lo he comentado previamente, si tú me dijeras colocarle un título a esto, esto fue médula espinal. A nivel del tronco encefálico va a ser una organización muy, pero muy parecida. Ujú. Retomo los conceptos de médula espinal para poder ver cómo se va a organizar. De tal manera que este es un esquema de cualquier parte del tronco encefálico. Repito, puede ser mielencéfalo, metencéfalo o mesencéfalo. Ujú. Es un esquema meramente ilustrativo que después iremos desglosando, de tal manera que vemos lo siguiente. En el caso de médula espinal, era un cuerno anterior motor eferente. Aquí lo que estamos viendo, voy a colocar incluso el mismo código de colores, vamos a ver cómo estos van a ser núcleos motores que son mediales. ¿Qué más estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí estos núcleos que estos van a ser, en el caso de tronco encefálico, corresponde a núcleos intermedios que van a ser aquí parasimpáticos. Por lo tanto, estos van a ser núcleos intermedios que corresponden a sistema parasimpático. Ahora bien, esto de color rojo, en médula espinal eran los cuernos posteriores o astas posteriores. En el caso del tronco encefálico, estaremos viendo cómo se estarán organizando en núcleos laterales que serán sensitivos. Por lo tanto, estamos viendo cómo el tubo neural, así como me formó a la médula espinal, también me está formando a tronco encefálico en sus tres segmentos y que los núcleos se van a organizar prácticamente igual o de una manera muy semejante que nuestra médula espinal. Ahora bien, para un mejor entendimiento de esto, haré dos esquemas y también haré un par de acotaciones. El primer esquema, voy a tomar a todos los núcleos motores, porque todos los núcleos motores derivan ¿de dónde? De la placa basal. Por lo tanto, estos, que son núcleos motores, y también los parasimpáticos, derivan de placa basal. Por lo tanto, con fines 100% didácticos, haré columnas que vamos a retomar el tema. Columna. ¿Qué es una columna nuclear? Ok, Un conjunto de núcleos a diferentes niveles. bien. Por lo tanto, corresponde a conjunto en la cual es
una sucesión de núcleos a distintos niveles. Me refiero que son distintos niveles de qué? De sistema nervioso, pero que su característica es que van a ser núcleos con la misma función o modalidad. Modalidad corresponde a qué función están teniendo estos núcleos. Modalidad. Por lo tanto, repito e insisto, retomamos el concepto en el cual columna nuclear es una sucesión de núcleos a distintos niveles del sistema nervioso que van a tener la misma función o modalidad. Por lo tanto, haremos dos tablas y varios esquemas que nos van a poder apoyar en decir a qué se refiere cada una de ellas. De tal manera que continuamos con el apunte, no sé si pueda cambiar la página o tenga que hacer alguna otra acotación. Puede cambiar la página. Todo bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Vamos a colocar como título este primer subtema, de tal manera que para poder entenderlo, vamos a colocar aquí a todos las columnas nucleares, y estas columnas nucleares son derivadas de la placa basal. Por lo tanto, corresponderán a columnas motoras. Por lo tanto, son columnas nucleares derivadas de placa basal, son columnas motoras. ¿Qué es lo que haremos? Aquí colocaré qué vesícula y qué me origina, y aquí los diferentes núcleos formando columnas para que posteriormente demos la definición y a qué se refiere cada una de ellas. De tal manera que así es como distribuiremos nuestro apunte de hoy. De tal manera que colocamos de este lado, ujú, vamos a colocar aquí a mielencéfalo. Ahora me voy a ir de caudal a craneal. Entonces, mielencéfalo me está originando a médula oblonga. Metencéfalo me está originando a puente, mientras que mesencéfalo sigue teniendo la misma nomenclatura. Por lo tanto, tenemos a mielencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo. Voy a comenzar con esta columna más medial y la voy a colocar en este tono de azules para recordar que van a ser núcleos motores que van a ser más mediales. Por lo tanto, regresamos al apunte de hoy y voy a comenzar con este primer núcleo. Este se va a denominar núcleo del hipogloso. Entonces, de la placa basal a nivel del mielencéfalo, me está formando al núcleo del hipogloso. Vamos a subir y me voy a metencéfalo, es decir, a nuestro futuro puente. Aquí, en metencéfalo, voy a encontrar al núcleo del abducens. Por lo tanto, acercamos esto de tal manera que aquí encontraremos al núcleo del abducens. Vamos subiendo y a nivel del mesencéfalo encontraremos dos núcleos. Uno
2. Colocamos el nombre de tal manera que en mesencéfalo encontramos dos núcleos. Uno corresponde al núcleo del troclear y arriba encontramos al núcleo del oculomotor. Ok, por lo tanto, recapitulamos: mesencéfalo, núcleo del oculomotor, núcleo del troclear; metencéfalo, núcleo del abducens; mielencéfalo, núcleo del hipogloso. De tal manera que todos ellos, ok, si yo sé que son derivados de la placa basal, tendrán que ser motores. Por lo tanto, hagamos el siguiente análisis. Cuando me comentan al respecto del núcleo del hipogloso, yo automáticamente estaré pensando en el par craneal 12, que corresponde al nervio hipogloso. ¿Qué hace el nervio hipogloso? El nervio hipogloso, de manera general, se encarga de inervar a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Por lo tanto, el núcleo del hipogloso, este es el origen real del nervio hipogloso, nervio craneal 12, el cual su función es mover a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Vamos al siguiente núcleo. Voy a subir, no sé si algo falte de aquí. Todo bien. Bien, vamos a subir. Vamos al núcleo del abducens. Ok, me está comentando aquí que el núcleo del abducens corresponde al sexto nervio craneal, es decir, nervio abducens. Y este se encarga solamente de un solo músculo, que es el músculo recto lateral del ojo. Y se llama abducens porque justamente el recto lateral del ojo, imaginando que aquí está un globo ocular, cuando se contrae el recto lateral, el globo ocular se aleja de la línea media. Cualquier estructura que se aleja de la línea media se llama abducción. Por eso el nombre abducens, es decir, inerva al músculo recto lateral, el cual aleja al globo ocular de la línea media. Por eso el nombre. Vamos hacia el siguiente núcleo. ¿Puedo subir a nivel de mesencéfalo? Sí, doctor. Bien. Por lo Sí, tanto, doctor. vamos a los siguientes. El núcleo del troclear, como su nombre lo dice, corresponde al nervio craneal 4, que es el nervio troclear, y este también se encarga de un solo músculo. El músculo corresponde al músculo oblicuo superior. El nombre proviene de lo siguiente. Este músculo oblicuo superior tiene dos vientres, los anatomistas dicen que son músculos de tipo digástricos, y justamente el tendón que se encuentra entre los dos vientres, se forma aquí una pequeña polea o tróclea, el cual le da nombre a este nervio craneal. El músculo oblicuo superior también es uno de los músculos del globo ocular. Finalmente, tenemos al núcleo del oculomotor, que es para el tercer nervio craneal, que simple y sencillamente se llama oculomotor, que me va a estar inervando a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto oblicuo superior y excepto recto lateral, así como al músculo elevador del párpado superior. Por lo tanto, repito e insisto, oculomotor es el resto
de músculos extrínsecos del ojo, excepto los que he comentado previamente, así como al músculo elevador del párpado superior. Por lo tanto, por su origen 100% embriológico, derivado de la placa basal, me encuentro con un patrón muy característico. Músculo, músculo, músculo y músculo. Me estoy encontrando que los 4 núcleos están inervando a músculos. Por lo tanto, toda esta columna, repito, sucesión de núcleos a distintos niveles de sistema nervioso, pero con la misma función o modalidad, que en este caso todos corresponden a músculo, le colocamos nombre. De tal manera que toda esta columna, repito, todos esos 4 que son núcleo del hipogloso, núcleo del abducens, núcleo troclear y núcleo oculomotor, corresponden a la modalidad eferente somático general. Por lo tanto, estos 4 son denominados eferente somático general. ¿Y qué significa eferente somático general? Significa que estos núcleos llevan el impulso nervioso a músculo estriado. Entonces, siempre que encontremos eferente somático general, se refiere a estos 4 núcleos y vean cómo músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, músculo recto lateral, músculo oblicuo superior y al resto de músculos. Se cumple la regla de que cuando te digan eferente somático general, se refiere a los 4 núcleos porque los 4 hacen lo mismo, es decir, llevan el impulso nervioso a músculo estriado. No sé si quedó entendida esta primera columna. Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente columna. La siguiente columna, con fines didácticos, también la voy a manejar en otro tono de azules para saber que también corresponde a placa basal. Tiene una peculiaridad que te comentaré ahora que termine de describirla. Por lo tanto, comienzo con la siguiente columna de tal manera que a nivel de metencéfalo me forma un núcleo que no queda muy claro si es del 9 o del 10 y queda ambiguo. Así se llama, núcleo ambiguo. Repito e insisto, no queda muy claro si es de glosofaringeo o si es de vago. Es de ambos. Y la explicación de esta columna es extremadamente embriológica. Es 100% embriológica. Vamos a subir núcleo ambiguo, repito, 9 y 10. Y nos vamos a nivel del metencéfalo. De tal manera que aquí en metencéfalo me voy a encontrar con 2 núcleos. Voy a subir para explicar esto. Aquí en metencéfalo, derivado también de la placa basal, se forman 2 núcleos. Este núcleo de caudal craneal corresponde al núcleo motor del facial. Que como su nombre lo dice, corresponde al séptimo nervio craneal, es decir, nervio facial. Subimos aquí mismo en metencéfalo y me encuentro con este siguiente núcleo que es denominado núcleo motor del trigémino. Como su nombre lo dice, corresponde al trigémino. El trigémino tiene 3 ramas. 5.1, que es la rama oftálmica,
5,2 que la rama maxilar y 5,3 que corresponde a la rama mandibular. Siendo específicos, esto corresponde a 5,3, la rama mandibular del trigémino. Por lo tanto, en esta columna que te adelanto, no tiene ningún núcleo a nivel de mesencéfalo. Estamos encontrando que esta columna, el metencéfalo, tiene dos núcleos: núcleo motor del trigémino, núcleo motor del facial, y en mielencéfalo encontramos a este núcleo ambiguo. Por lo tanto, estos tres núcleos también están formando una columna. Por lo tanto, vamos a colocar la definición de toda esta columna. Toda esta columna corresponde a la modalidad eferente, visceral, especial. ¿Qué significa eferente visceral especial? Eferente visceral especial, la primera parte se parece a la anterior. Y cuando comento que se parece a la anterior, corresponde a que lleva el impulso nervioso a músculo estriado. Ok, esa es la parte exactamente igual que la anterior. Entonces, ¿por qué es diferente? Ah, le agregaremos que es diferente porque este músculo estriado es derivado de arcos faríneos. Por lo tanto, eferente visceral especial significa que lleva el impulso nervioso a músculo estriado derivado de arcos faríneos, para lo cual haré una pequeña acotación para que esto quede de una vez integrado con el tema subsecuente que corresponderá a arcos faríneos. Este va a ser el preámbulo para poderlo abordar de una mejor manera en el tema correspondiente. Por lo tanto, puedo hacer un esquema en otra página para poder explicar esto de una mejor manera. Sí, doctor. Bien, por lo tanto, nos vamos a una página que dejaremos como acotaciones, y aquí voy a explicar a qué se refiere esta modalidad. A nivel embrionario, se forman estas estructuras. Estas estructuras que tienen forma de arco, vean cómo son arcos invertidos, es decir, hacia abajo, se van a denominar los arcos faríngeos, que en algunas bibliografías puede ser encontrado como arcos branquiales. ¿A qué se refiere esto de branquiales? Como en otras especies de estos arcos faríngeos o arcos branquiales, se forman las branquias, que son vísceras de otras especies. Por eso esta modalidad recibe el nombre de visceral especial. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso específico del ser humano? Se van a formar los siguientes arcos faríngeos. Primer arco faríngeo. Segundo arco faríngeo. Tercer arco faríngeo. Ahora bien, lo siguiente es algo muy peculiar de el ser humano, en el cual no hay un quinto arco faríngeo, solamente hay cuartos y sextos arcos faríngeos que quedan fusionados. Por lo tanto, la siguiente o este siguiente arco se va a llamar cuartos y sextos arcos faríngeos, que como lo he comentado previamente, se fusionan porque en el caso del ser humano no hay un quinto arco faríngeo. Puede formarse, pero es rudimentario, muy pequeño, e inmediatamente es absorbido por los grandes que quedan fusionados. De tal manera que podemos integrarlo de la siguiente manera. Como te lo comenté en el dibujo anterior, aquí están estos núcleos. Colocamos el nombre para que quede de la mejor manera posible entendido. De tal manera que yo te había comentado que este era
núcleo motor del trigémino. En el apunte viene que del núcleo motor del trigémino se origina la rama mandibular del trigémino. ¿Y qué es lo que está pasando? Que va a inervar al primer arco. Todo lo que sea derivado del primer arco faríngeo será inervado por la rama mandibular del trigémino y su origen real corresponde al núcleo motor del trigémino. Ahora bien, continuamos y nos encontramos al siguiente núcleo que corresponde al núcleo motor del facial, de tal manera que de este núcleo motor del facial vemos cómo emerge el nervio facial y todo lo que derive del segundo arco faríngeo. Un ejemplo, los músculos de la expresión facial serán inervados por el nervio facial que proviene del núcleo motor del facial. Ahora bien, tenemos este núcleo que quedó completamente ambiguo. ¿Y por qué comento que queda ambiguo? Porque veíamos que de este núcleo no quedaba claro si correspondía al nervio craneal 9 glosofaríngeo o a nervio craneal 10 que corresponde al vago. Por lo tanto, vemos que interesante queda, porque del núcleo ambiguo es ambiguo porque están 9 y 10, y todo lo que derive del tercer arco faríngeo será inervado por glosofaríngeo, mientras que todo lo que derive de cuartos y sextos arcos faríngeos será inervado por el nervio vago. Esta es una explicación 100% neurológica, porque, repito, insisto, toda esta modalidad es denominada eferente visceral especial, eferente visceral especial, y el nombre de víscera corresponde a que, como en otras especies, se forman branquias, por eso el nombre. ¿Sí quedó entendida esta modalidad? Sí, doctor. Bien, por lo tanto, vamos a continuar con la siguiente, que vamos a colocar de acuerdo a nuestro código de colores a este cuerno lateral que va a ser autónomo, que en el caso de todo nuestro tronco encefálico corresponde a núcleos intermedios que serán parasimpáticos y que en el momento que te lo muestre, vamos a ver cómo se cumple la regla de que van a ser parasimpáticos. Por lo tanto, vamos a nuestro esquema y vean como si me estoy yendo a nivel intermedio. En el siguiente dibujo te haré todas las columnas de la placa alar. Vamos a terminar con esta placa basal, de tal forma que lo primero que me encuentro es este núcleo. Este núcleo es denominado núcleo motor dorsal del vago. Y este se encuentra derivado de la placa basal en mielencéfalo, la futura médula oblonga. Núcleo motor dorsal del vago. Vamos a subir y vamos a metencéfalo, que corresponde al futuro puente o protuberancia. Por lo tanto, aquí, en esta siguiente que corresponde a metencéfalo, encontraremos a dos núcleos. Uno arriba y uno abajo. De tal forma que la nomenclatura corresponderá al siguiente. El que se encuentra arriba va a ser núcleo salival superior.
El que se encuentra abajo, núcleo salival inferior. De tal forma que ambos núcleos, salival superior y salival inferior, derivan de la placa basal de metencéfalo futuro puente. Ahora bien, si hay un núcleo a nivel de mesencéfalo que en este momento yo lo voy a colocar a nivel superior, pero que en un corte de mesencéfalo se encuentra a un lado del núcleo del oculomotor. En este esquema 100% didáctico, lo coloco aquí, pero en un corte real se encontraría a un lado del núcleo del oculomotor. De tal forma que este último núcleo, coloco ambas nomenclaturas, corresponde a núcleo lagrimal o con su epónimo bastante conocido, núcleo de Edinger-Westphal. Por lo tanto, me encuentro con lo siguiente. A nivel de mesencéfalo, el núcleo lagrimal o de Edinger-Westphal. A nivel de metencéfalo, núcleo cerebral superior, núcleo cerebral inferior. Y a nivel de mielencéfalo, el núcleo motor dorsal del vago. Ahora bien, antes de colocar los nervios y la modalidad, haré la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nervios craneales parasimpáticos? Es el 3, 7, 9 y 10. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver cómo literalmente estos nervios craneales tienen su origen real en estos núcleos. De tal manera que el óculo motor se origina en el núcleo lagrimal o de Niger-Westphal, salival superior, nervio facial, salival inferior, glosofaringeo y motor dorsal del vago, creo que el nombre es bastante claro, nervio vago. Por lo tanto, si yo recuerdo que los nervios canales son 3, 7, 9 y 10, vemos cómo se cumple la regla de Edinger y Westphal, oculomotor, salival superior, nervio facial, salival inferior, glosofaringeo y finalmente núcleo motor dorsal del vago, nervio vago. Ahora bien, estos núcleos parasimpáticos tienen la siguiente función o modalidad. Colocamos aquí, voy a colocar en la parte superior con el mismo código de colores, el nombre de esta modalidad. Y esta modalidad se denomina eferente visceral general. ¿Y qué significa eferente visceral general? Significa que lleva el impulso nervioso ya sea a músculo liso, ya sea a músculo cardíaco, o ya sea a glándulas. Y si recordamos que ni músculo liso, ni músculo cardíaco, ni glándulas son controladas de manera somática, es decir, son completamente autónomas, puedo entender por qué esta columna es 100% parasimpáticas. Ahora bien, esta parte, sobre todo respecto a estos dos núcleos, voy a encontrar lo siguiente.
voy a hacer otro esquema en el cual voy a colocar a un sujeto mirando hacia arriba. Voy a colocar aquí al oído correspondiente al pabellón auricular y voy a colocar lengua. Voy a colocar aquí globo ocular y voy a agregar varias glándulas. Por ejemplo, glándula lagrimal, glándulas salivales menores y una glándula salival mayor que al encontrarse más allá del oído corresponde a la glándula parótida. Por lo tanto, voy a dividir aquí en dos partes de tal forma que quedan dos nervios craneales. Lo que se encuentra hacia arriba va a ser territorio del núcleo salival superior, es decir, varias de las glándulas que se encuentren por arriba de esta línea. Por lo tanto, todo esto va a ser el territorio parasimpático del nervio facial, mientras que lo que queda por debajo corresponderá a núcleo salival inferior, que corresponde al nervio glosofaríngeo. A lo que voy. Tengo a esta glándula que se llama parótida, y de acuerdo a los anatomistas, la glándula parótida es atravesada por el nervio facial, pero no la inerva. Inerva el resto de glándulas. A la parótida la inerva el nervio glosofaríngeo, que procede del núcleo cerebral inferior. Esta es la explicación del por qué se llaman como se llaman. Y justamente, salivales mayores, perdón, salivales menores, llamémosle glándulas submaxilar, submandibular, mientras que la salival mayor corresponde a la parótida, inervada por el glosofaríngeo. Entonces, esa es la explicación al respecto de estos núcleos. Pequeño paréntesis, debo corregir esto, que sí es un error de mi parte. El nombre morfológico no es lagrimal, perdón, corresponde a núcleo pupilar, perdón. Debo hacer esta pequeña y gran corrección. Núcleo pupilar, porque también se inerva el músculo dilatador de la pupila, correspondiente a la parte parasimpática del óculo motor. No sé si quedó entendida esta última modalidad. Todo bien, doctor. Sí, doctor. Bien, ahora, aquí con fines didácticos, voy a hacer en otra página a toda la placa alar. Es decir, ahora veremos a las columnas sensitivas. En la vida real, recordemos las tan pequeñas dimensiones de nuestro tronco encefálico son continuas. Es decir, hemos visto estas primeras dos y ahora vendría en la parte más lateral de los futuros cortes de tronco encefálico a núcleos sensitivos. Por lo tanto, en el esquema, poquito con fines didácticos, quedará separado, pero en la vida real es un continuo. Y en la vida más real es una zona muy pequeña del cuerpo. Por lo tanto, ahora colocaremos como título a los núcleos de nervios craneales que embriológicamente
son derivados de la placa alar. Por lo tanto, se refiere a todos aquellos sensitivos, es decir, aferentes. Mismo esquema, ya lo conocemos, de tal forma que en nuestra tabla de columnas colocaré a los tres niveles del tronco encefálico e iré colocando columnas nucleares dependiendo de lo que estemos estudiando. De tal forma que ahora coloco, igual, quedamos que aquí está nuestro mielencéfalo que nos está formando a la médula oblonga. Ahora bien, coloco de manera más craneal a metencéfalo que nos estará formando a puente y coloco en la parte más craneal a mesencéfalo que conserva su nomenclatura. Entonces, mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo. Y vamos a comenzar con este núcleo. Utilizaré tonos de rojos y rosas para poder asociarlo con placa alar. Por lo tanto, me voy con este primer y único núcleo y entonces este núcleo no tiene ninguna otra columna, es decir, ningún otro núcleo a nivel superior, solamente es él. Y este núcleo queda completamente solitario y tiene que hacer dos funciones o dos modalidades al mismo tiempo. Y efectivamente, así se llama. Se denomina núcleo solitario. Por lo tanto, núcleo solitario tiene doble modalidad. Esta tan solo que tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo. De tal forma que la primera modalidad corresponde a aferente visceral general. ¿Y a qué se refiere aferente visceral general? Se refiere a lo siguiente, a que ahora trae el impulso nervioso, recordemos que la aferente es la información que llega, ahora este trae el impulso nervioso procedente tanto de vísceras tóraco-abdominales, tóraco, abdominales, así como de vasos sanguíneos. Es la información que está llegando de tórax, de abdomen y así como de vasos sanguíneos. Llamemos arco aórtico, bifurcación de la carótida común, donde se encuentran seno carotídeo, cuerpo carotídeo. Por lo tanto, aquí los responsables son tanto glosofaríngeo como vago. Pero sorpresa, yo te comentaba lo siguiente. Yo te estaba comentando que también está trayendo otra información. Está tan solo este núcleo, de ahí el nombre, núcleo solitario, que tiene que hacer otra función más. Vamos con la otra función. Y la otra función es denominada, voy a bajar un poco el esquema para poder colocar el texto, aferente visceral especial.
Ahora, ¿qué significa aferente visceral especial? Significa que trae el impulso nervioso procedente de corpúsculos gustativos. Es decir, la información del gusto, uno de nuestros sentidos que corresponde al gusto. Y para poder comentar qué nervios craneales voy a encontrar en esta modalidad, voy a hacer un tercer esquema dentro de nuestro apartado de aspectos a comentar. Entonces, repito, insisto, aferente visceral especial significa que trae el impulso nervioso que procede del gusto, es decir, corpúsculos gustativos. Por lo tanto, puedo hacerte un esquema en donde hacemos nuestros esquemas especiales. Sí, doctor. Perfecto, ya lo tienes toda esta información. Vámonos para acá, donde hacemos esto, y aquí voy a colocar lo siguiente. Si me están diciendo corpúsculos gustativos, tengo que pensar forzosamente en la lengua. Por lo tanto, esta lengua la voy a dividir de la siguiente manera. 2/3 anteriores el tercio posterior y la raíz de la lengua. De tal forma que los 2/3 anteriores, la información la trae el nervio facial. El tercio posterior, esta información la trae el nervio glosofaringeo, mientras que la raíz de la lengua, la información la trae el nervio vago. De tal forma que estos tres nervios craneales tienen que llegar al núcleo solitario. Repito, insisto, los 2/3 anteriores del nervio facial, el tercio posterior del nervio glosofaringeo y la raíz de la lengua del nervio vago. Los tres nervios, con sus ganglios correspondientes, llega la información al núcleo solitario para formar la vía del gusto. Bien, tenemos este esquema, ¿verdad? Podemos continuar con la siguiente modalidad. Sí, Doc. Bien, por lo tanto, vamos con la siguiente modalidad. Esta siguiente modalidad, la voy a colocar ahora en este tono de rosas, repito, quiero utilizar tonos de rosas y rojos para referirme a la placa alar, y me veo obligado a colocarlo tanto en médula oblonga como en puente. Justamente se va a encontrar en lo que será la futura zona alta de la médula oblonga o zona abierta, que en un momento comentaré por qué se llama zona abierta y zona cerrada, y en la parte inferior del puente. Coloquémosla en el límite. De tal forma que son varios núcleos que vamos a colocar en dos grandes grupos. Primer grupo, núcleos vestibulares. Y el segundo grupo de núcleos, núcleos cocleares. De tal forma que tanto núcleos vestibulares como núcleos cocleares tienen la misma función o misma modalidad. ¿Y a qué me refiero con ello? A que esta modalidad tiene nombre y se denomina aferente, somática, especial. Ahora, ¿qué significa
aferente somática especial. Aferente somática especial significa a que trae el impulso nervioso procedente del oído interno. ¿Y a qué me refiero con ello? Repito, insisto, aferente somático especial significa que trae el impulso nervioso procedente del oído interno. Por lo tanto, en nuestro esquema de dibujos especiales, vamos a realizar, pues justamente un dibujo del oído interno. Por lo tanto, si ya tienes esta información, podemos irnos a nuestro esquema de dibujos especiales. Sí, doctor, Sí, todo bien. doctor. Por lo tanto, vámonos a este esquema de tal forma que dibujaré al oído interno, que con epónimo corresponde al órgano de Corti, es decir, oído interno, y al oído interno lo voy a encontrar de la siguiente manera. Tiene una serie de conductos semicirculares, que son tres, anterior, posterior y lateral. Vamos a colocarle aquí que son conductos semicirculares, y luego en esta porción encontramos a esta estructura que da más de 2 vueltas y media, 2 vueltas 3/4, dependiendo del autor que leas, que denominaremos de manera general como la cóclea. Por dentro encontraremos toda una serie de conductos que corresponderán a endolinfa, de tal forma que los conductos semicirculares no hacen otra cosa más que darnos la información de la cabeza en el espacio. De tal forma que aquí adentro, a través de una endolinfa y unas piedritas que justamente se llaman otolitos, que llegan a unas ámpulas, para los fines de hoy, solamente cuando movemos la cabeza, los otolitos se mueven y hacen que haya información, la cual sale como nervio vestibular. Por otro lado, tenemos a la cóclea, la cual tiene un contacto directo con estapedio, que estapedio conectamos con yunque, y que esta a su vez conecta con martillo, y que esta a su vez en relación con membrana timpánica, y esta a su vez con el resto del oído, de tal forma que pasamos de una conducción aérea a una conducción ósea, y a través de una rampa vestibular. Simple y sencillamente, para la sesión de hoy, vemos cómo de la cóclea sale la información de la audición, y de aquí sale un nervio coclear, y al viajar juntos nervio coclear con su valor correspondiente y nervio vestibular, vemos cómo se está formando el octavo nervio craneal, que es denominado nervio vestíbulo coclear. De tal forma que si nosotros vemos a qué se refiere esta modalidad, es decir, información del oído interno, la información de la cabeza en el espacio, yo la voy a requerir para equilibrio, y la transducción de la audición, creo que es más que claro que se refiere a la audición. El octavo nervio craneal tiene que ver con equilibrio y audición, vestibular coclear, nervio vestíbulo coclear, de tal forma que esta información está llegando
a núcleos vestibulares y núcleos cocleares, y esto se llama aferente somático especial. Por lo tanto, cuando me dicen que trae el impulso procedente de oído interno, puedo entender que se refiere tanto a equilibrio como a audición. A eso se refiere toda esta modalidad. No sé si queda entendida esta parte. ¿Podríamos irnos tantito nada más toca el esquema del oído interno, por favor? Obviamente es una parte muy general para la sesión de hoy. Ujú. En sesiones tanto de histología como de anatomía, tendría que ser colocada justamente la morfología interna de todo el sistema del oído interno. Ok, Doc, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con una última modalidad, para lo cual tendría que hacer una pregunta. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el nervio sensitivo por excelencia de la cara? El facial, El facial es principalmente motor. Trigémino. El trigémino. El trigémino es el nervio sensitivo por excelencia de la cara. Claro que también tiene una parte motora que la tenemos aquí. El nervio trigémino es mixto. Es tanto sensitivo como motor. Esta parte vemos que es la parte mixta, pero nos falta la parte sensitiva. Ahora bien, la cara, al tener tanta sensibilidad, obviamente no tiene un núcleo pequeño. Es un conjunto de núcleos, es decir, una columna completa que es tan grande que lo que hicieron los morfólogos fue dejarla regionalizada en tres grandes partes que incluso se continúa en los primeros niveles de la médula espinal. Este que va a ser un núcleo muy pero muy lateral corresponde al complejo trigeminal. Repito, e insisto, la cara, al tener tanta sensibilidad, tiene este complejo nuclear tan grande que abarca todos los niveles e incluso los primeros niveles de la médula espinal. Vamos a colocarle nombre a estos tres núcleos del complejo trigeminal, de tal forma que el que se encuentra en mesencéfalo se denomina núcleo mesencefálico del trigémino. El que se encuentra en metencéfalo, derivado de la placa alar, va a corresponder al núcleo sensitivo principal del trigémino. Por lo tanto, colocamos su nombre, núcleo sensitivo principal del trigémino. Finalmente, este último núcleo encontrado en mielencéfalo, que si recuerdas la premisa que yo te daba, este núcleo incluso llega a los primeros niveles de la médula espinal. Puedo entender por qué en neurociencias es denominado como el núcleo espinal del trigémino. Por lo tanto, repasamos. Núcleo espinal del trigémino, mielencéfalo, médula oblonga. Núcleo sensitivo principal del trigémino, metencéfalo, el futuro puente. Y núcleo mesencefálico del trigémino, bueno, el mismo nombre nos lo dice, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Ahora bien, esta columna tan grande, repito, insisto, la premisa es el nervio trigémino es el nervio sensitivo por excelencia de la cara,
La modalidad tiene nombre, de tal forma que aquí le voy a colocar el nombre y el nombre es aferente somático general. ¿Y qué significa aferente somático general? Significa lo siguiente, que conduce el impulso nervioso procedente ya sea de receptores cutáneos, obviamente los receptores de la piel. ¿De dónde más? Receptores musculares. Recordemos que el músculo también tiene este tipo de receptores que corresponden al cuerpo o aparato tendinoso de Golgi. Y justamente muy de la mano, también receptores tendinosos, así como receptores articulares. Entonces, aferente somático general significa que conduce el impulso nervioso que procede tanto de receptores cutáneos, receptores musculares, receptores tendinosos, así como receptores articulares. ¿Y a qué se refiere esta parte? Vamos al último esquema que voy a realizar, o no sé si te falte algo del apunte. No, doctor, todo bien. Bien, por lo tanto, vamos en un pequeño apartado de la siguiente manera. Colocamos a una persona de perfil de tal forma que cuando se veía la división de trigémino que corresponde a la rama oftálmica, maxilar y mandibular, repito, son las tres ramas del trigémino, 5.1, que es la rama oftálmica, 5.2, que es la rama maxilar, y 5.3, que corresponde a la rama mandibular. Las tres ramas están llegando a todo nuestro complejo trigeminal de una manera muy esquemática. Pero por favor, recordemos que también la rama mandibular es motora, es decir, del núcleo motor del trigémino saldrá para todos los derivados de primer arco faríngeo. Lo que hoy necesito es que la parte sensitiva sería aferente, somático, general. Por eso la clásica mnemotecnia que nos dan al respecto de oftálmica, maxilar, mandibular. No sé si quedó entendido. Todas las columnas nucleares referentes a núcleos de nervios craneales. Sí, doctor. Todo claro. Bien, Doctor, ¿puedes regresar tantito al esquema anterior, por favor? ¿Qué significaba la ASG? Perdón. aferente somático general. Ah, ok, perfecto, gracias. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se revisa, que es la parte más extensa de el tópico de la embriología del tronco encefálico,
hemos visto núcleos de nervios craneales. Núcleos propios y axones lo vamos a ver de la siguiente manera. Bien, vamos ahora con núcleos propios y axones. Y yo para poderme dar a entender, lo dividiré en nuestras tres partes que siempre hemos hecho, pero ahora haré ciertos cortes. De tal forma que, a pesar de que ahorita mi esquema vaya de superior a inferior, yo me referiré a estas tres estructuras de caudal a craneal, como lo hemos estudiado durante toda la sesión. De tal forma que lo primero que vemos correspondía a mielencéfalo que nos está formando a la médula oblonga. La médula oblonga, a su vez, la podemos dividir en dos partes. Una caudal que va a corresponder a la porción cerrada y una rostral que corresponderá a la porción abierta. Se llama cerrada y abierta porque en la parte central vamos a encontrar a un conducto central y se llama abierta porque justamente va a formar el piso del cuarto ventrículo. Por lo tanto, tanto núcleos propios como axones van a quedar distribuidos de la siguiente manera en esta parte de la porción cerrada o la porción caudal de la médula oblonga. Entonces, hago aquí un esquema de tal forma que veremos cómo la médula oblonga, vamos a ver cómo aquí está cerrada. Esta parte central, que no sé si ves cómo recuerda mucho al esquema que hacíamos de tronco encefálico, perdón, de tubo neural, recuerda mucho a ello. Por lo tanto, en medio seguimos teniendo a conducto central y ahora bien, repito e insisto, ahora lo que tenemos que ver es cómo los núcleos propios y los axones se van a organizar. De tal forma que yo aquí tengo esto que era la placa alar. Aparte de lo que ya vimos que hizo con los núcleos de nervios craneales, la placa alar también hace esto. ¿Qué es lo que hace? Que las neuronas migran, para que yo me dé a entender, esto es anterior, esto es posterior, o ventral y dorsal, y vamos a ver cómo a nivel de la placa alar están migrando estas neuronas para formar a dos núcleos. Al núcleo grácil y a núcleo cuneiforme. Son dos núcleos propios del tronco encefálico, que para poderlo explicar voy a utilizar la siguiente mnemotécnica. Tienen que ver con la posición de nuestro propio cuerpo en el espacio. Esta propiedad se va a llamar propiocepción. Propiocepción significa la información del cuerpo en el espacio.
Y justamente esta información llega a núcleo grácil y núcleo cuneiforme. La que llega a núcleo grácil es la información de los miembros inferiores y la que llega a núcleo cuneiforme va a ser la información de los miembros superiores. La mnemotécnica es la siguiente, que grácil es con la gracia de una bailarina, ya que la bailarina utiliza sus miembros inferiores para poder bailar, mientras que núcleo cuneiforme, para yo poder hacer una cuna, tendré que hacerlo con los miembros superiores. Repito, son núcleos propios derivados ¿de dónde? De la placa alar, que lo único que hicieron fue migrar hacia la parte posterior o dorsal de quién, de la médula oblonga en su porción caudal o porción cerrada. Puedo continuar con unos axones que van a migrar a la parte anterior o ventral. No, espere, por favor. Ya, doctor. Bien. Vamos a continuar porque así como te coloqué en el apunte que íbamos a estudiar tanto núcleos propios como axones, vamos a ver cómo los axones, en particular de esta vía, están ahora migrando hacia la zona anterior y ventral. Y estos axones se quedan aquí para formar a las pirámides que van a formar, repito, los axones que hacen, migran a la zona ventral o anterior, migran a la zona ventral o anterior, me forman a las pirámides, y estas pirámides tienen que ver con la vía córtico espinal. Entonces, para yo poderlo explicar, las vías, los tractos, los fascículos, los lemniscos, de manera general, tienen un nombre y tienen un apellido. El nombre es la zona donde inicia tu vía, tu tracto, y el apellido es la zona, ya sea donde termina o donde hace relevo. Por ejemplo, la vía córtico-espinal inicia en la corteza cerebral y va a terminar a nivel del cuerno anterior de la médula espinal. Para la sesión de hoy, con que veas que es una vía que inicia a nivel superior y que baja, te adelanto, esta es una vía motora por excelencia, es la que hace que podamos movernos. Ok, ¿sí está quedando clara esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos con la porción rostral de la médula oblonga, derivada del mielencéfalo. Te repito, vimos la parte caudal, la porción cerrada. Vamos con la parte rostral o abierta que va a formar el piso del cuarto ventrículo. De tal forma que nos vamos con el siguiente esquema. Se llama abierta porque justamente la médula oblonga se abre y nos forma esta gran cavidad. Voy a colocarla con este color que representa ser muy claro. Los clínicos lo van a descifrar o lo van a describir
como si fuera agua de río o agua de piedra, es decir, un líquido muy claro, de tal forma que aquí está cuarto ventrículo. Vamos a colocar otro color porque creo que no es muy evidente esto. Cuarto ventrículo. Hacia acá está el piso y hacia acá veremos cómo se conectará con cerebelo. Será el techo. Lo dejamos para la sesión de cerebelo. ¿Qué es lo que ahorita necesito? Que la misma placa alar, las neuronas de la placa alar, aparte de haberme hecho núcleos de nervios craneales, aquí lo que hacen como núcleos propios es que ahora migran hacia la zona ventral, va otra vez, esto es ventral o anterior, esto es dorsal o posterior, y justamente estas neuronas están migrando hacia la zona alar, repito, las neuronas de la placa alar migran hacia el nivel ventral y van a formar estos núcleos que vamos a imaginarlos como, y de hecho si vienen en los cortes, como si fueran unas caritas felices. Estas se van a denominar como el complejo olivar. Ok, no sé si quedó clara esta parte. Sí, doctor. Bien, en la parte posterior he de comentar algo en general. Esto va a pasar en todo el sistema ventricular porque vamos a ver la formación de una serie de plexos coroideos que van a formar una tela coroidea que van a tener que ver con la filtración de sangre para formación de cuarto ventrículo. Ese tema lo vamos a dejar pendiente para sistema ventricular, que ahí lo desglosaremos de una mejor manera. Ahora solamente con fines didácticos veremos que estarán unos plexos coroideos que van a formar una tela coroidea aquí en la parte dorsal o posterior. Esto se abordará en el tema de sistema ventricular. Ok, vamos ahora con el metencéfalo. Repito, ahora voy igual de craneal a caudal, solamente que por la descripción que estoy haciendo queda así. En la vida real sabemos que está la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Repito, ahorita con fines didácticos estoy yendo uno, 2, 3, pero tú conoces muy bien el orden. Ok, vamos con metencéfalo. Entonces, sabemos que metencéfalo me va a formar al puente. También forma otra cosa que va a corresponder al cerebelo. Aquí lo puedo comenzar a abordar. También hay un tópico muy especial para poder abordar a cerebelo. De tal forma que cuando vemos el corte de cerebelo y de puente, perdón, de puente principalmente, vamos a ver lo siguiente. De tal forma que vemos cómo comienza a formarse aquí el puente. Ujú. Primera cuestión, el puente también va a formarnos a cuarto ventrículo. Aquí también estamos viendo al cuarto ventrículo. Ahora bien, esta porción que se desglosa en un tópico especial para cerebelo
corresponde a los labios rómbicos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a crecer y diferenciarse. Entonces, estos estarán creciendo y diferenciarse para formarnos a cerebelo y a sus distintas capas. Lo que ahorita necesito es que también las células de la placa alar van a migrar a la zona anterior o ventral, obviamente eso sería dorsal o posterior, de tal forma que están migrando a la zona anterior o ventral para formarnos a los núcleos pontinos, que el nombre no es complejo, ya que pontino viene de la palabra puente. Los núcleos pontinos son núcleos propios de el tronco encefálico, específicamente, como su nombre lo dice, del puente o protuberancia con su otra nomenclatura. Ok, ahora podemos ver finalmente al mesencéfalo, que ese siempre se quedó con la misma nomenclatura. Sí, doctor. Muy bien. Por lo tanto, vamos con el último elemento que corresponde a mesencéfalo. Ujú. Vesícula primaria, vesícula secundaria. Ujú. Sigue denominándose mesencéfalo. Ujú. De tal forma que el mesencéfalo, de pasar, como todo lo demás, de tubo neural, este va a diferenciarse de la siguiente manera. Hace esto formándonos la parte central, de una vez le coloco el nombre, aquí también hay sistema ventricular, solamente que aquí se llama acueducto. Por cualquier cosa, te comento tres nomenclaturas: acueducto cerebral, acueducto mesencefálico o, con su epónimo, acueducto de Silvio. Ahora bien, este mesencéfalo va a quedar diferenciado de la siguiente manera. Queda dividido en tres partes que lo adelanto. Como se encuentra en la base, de hecho por eso el nombre tronco cerebral, parece como si el cerebro tuviera pies, de tal forma que esos van a ser la porción peduncular, tegmento, y la porción más superior, como una casita que tiene un techo, se llama techo, que por suerte su nombre en latín es muy parecido, que corresponde a tectum. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Tenemos tanto a la placa basal como a la placa alar. Por un lado, la placa alar migra, ¿ya dónde está migrando? Al techito de nuestra casa, es decir, al techo o tectum, de tal forma que nos está formando estas estructuras que se van a denominar colículos. Hay dos grupos de colículos: colículos superiores y colículos inferiores. Los colículos, ya sean superiores o inferiores, son el relevo para dos vías. Por lo tanto, acerco esto: los colículos superiores e inferiores son el relevo para dos vías, que corresponden a vía auditiva
y a vía visual. Hay una mnemotecnia para ello, en el cual son dos niños que no les alcanzó el dinero para ver el partido, de tal forma que van a ver el partido y uno se sube a los hombros del otro. El que está arriba está viendo el partido y el que está abajo lo está escuchando. Por lo tanto, colículos superiores vía visual es el niño que puede ver el partido y el que se encuentra abajo solamente puede escuchar el partido, corresponde a colículos inferiores vía auditiva. Ahora bien, ¿qué pasa con la placa basal? Con fines didácticos lo voy a colocar de color azul, pero en corte se ve de otro color. Sé que a muchos de ustedes les causará un poquito de conflicto la manera en que lo voy a colocar, de tal manera que la placa basal, vean cómo está migrando a la porción del tegmento y a la división con la porción peduncular, de tal forma que la placa basal me está formando tanto a los núcleos rojos. Yo sé que aquí no lo coloco de color rojo, con la finalidad de explicar placa basal, no la parte anatómica, esa es la parte embriológica, mientras que también están formándonos a la sustancia negra. La sustancia negra es muy interesante porque tiene que ver con producción de neurotransmisores en las cuales cuando se ve afectada la sustancia negra, sobre todo en pacientes adultos, puede producir una enfermedad que se llama Parkinson. Ahora bien, aquí también te debo de comentar que los axones, vamos a ver cómo los axones están migrando a los pedúnculos, porque justamente los pedúnculos están hechos de axones. Por eso va a ser muy común que encontremos que en los axones de un mesencéfalo adulto encontraremos que en la porción peduncular encontraremos ya sea de vía corticoespinal, córtico-nuclear, etcétera. Es decir, que simple y sencillamente los axones están migrando a la zona peduncular. No sé si quedó entendido el tema de tronco encefálico. Sí, doctor, muy claro. Y Doc, Una Perfecto. pregunta, Doc. Dígame, ¿De dónde salían los núcleos rojos, perdón? de la placa basal. Yo sé que lo puse aquí de color azul con la finalidad de saber que vienen de la placa basal. A lo que voy. Con código de colores, núcleos rojos y sustancia negra vienen de placa basal, mientras que de placa alar vienen los colículos, con la finalidad de respetar los colores que hemos utilizado previamente. No porque sean de este color, y sería inódico colocar un núcleo rojo de color azul, no por el color, sino más bien para saber que viene de placa basal o de placa alar correspondientemente. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario, sino para finalizar la sesión. no, Creo que Doc, ninguna. Perfecto. Finalizo entonces la sesión. Asimismo, finalizo la